Hola, les voy a mostrar en estos momentos. Esta es mi caja de esmalte. Perdón que no muestre mi cara. Tengo una cámara hasta ahí, pero bueno, es una tablet. Bueno, les voy a mostrar mi caja de esmaltes. Por lo que ven acá, soy sumamente fanática de los esmaltes. En total tengo 105 esmaltes. Tengo 105 esmaltes. Wow. Entonces yo ahora en estos momentos voy a dividir los esmaltes y les voy a... Tengo 105 como dije recién. Voy a dividir 10 esmaltes que me gustan y 10 que más o menos. Bueno, ahora les voy a mostrar los que más me gustan. Por ejemplo, vamos con este. Es de Colorama. Porque es un plateadito muy bonito. Es brillito. Bonito. Después el siguiente. Voy a mostrar este brillito que tengo puesto acá. No sé muy bien. Este me lo compré en los chinos. Y acá dice brillito. ¿Qué está? Muy bonito. Perdón. Este me lo compré en Córdoba. Siguiente es este, que también es de la misma marca, Colorama, brillito color dorado. Este me lo compré en San Luis. Siguiente es este. Bueno, este me lo compré en Pharmacity. De Extreme color. Se llama Pink Paris. Ese me lo regalaron, pero bueno. Este es un violeta. Es un violet purple. No me lo tienen, pero bueno, es un violeta. Parece azul, pero bueno. Este me lo compré en un negocio profesional. Parece un verde, perdón, mi celular. Este es un verde manzana, parece muy fuerte, pero es manzana. Es el 60. Y no sé, hay un lugar que es todo para uñas. Esta es otra que me compré. Es un violeta mezcla con plateado. Parece más oscuro, pero es un poco más claro. Es muy bonito. Es el número 21. Es muy bonito. Queda muy lindo puesto. Después, otro de los esmaltes que me regalaron fue este. Es un rosa fucsia blue. Es fucsia blue. No se ve muy bien, pero bueno. Tengo que profesional. Es un con brillo, pero es a la vez fluorescente. Es muy lindo. Queda re lindo puesto. Después, este. Sally Hansen Hard Night Extreme Wave. Este es el 420 Paxing Blue. Paxing Blue es muy bonito, aunque no se vea muy bien. Y como unos pequeños brillitos celestes. Este me lo compré, perdón, en Pharmacity, en Simplicity, perdón. Y también es parecido a Pharmacity, que es lo mismo casi. Chan, 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 chan. Y se viene el válido. Este es de... Discolor White One. Es de Opi. Es muy bonito. Queda
hermoso, es así. Tengo las uñas yo. Lo que pasa es que en estas uñas tengo una mezcla de estos dos y queda así. Así que estos son los que más me gustan. Ahora vamos con los que más o menos me gustan. Bueno, los que más o menos me gustan son este. Es un rosa platinado, muy bonito. Tiene un detalle como un diamante. Este me lo compraron en el barrio chino. Es muy bonito. Este detalle es buenísimo. Bonito. Pero queda bien, pero es como que resalta mucho. Es nail polish. El próximo que me compré es este Farm City Panorama. Es un azul marino con unos detalles de brillo violeta que no se nota muy bien porque, no sé, tampoco viéndolo así. Tienes que sacarte muy bien para ver eso. Es muy bonito. Otro que me regalaron fue este. La otra que me compré, este, forma conejito. Es un verde militar, es muy bonito. Después, ese de barrio chino, perdón. Este es un rosa, acá está Love Rocks 320. Es muy bonito. Queda como un color foxy común, pero lindo. Los otros también son bonitos, pero es como muy oscuro, otros muy oscuros, así que más o menos me gustan tanto. Este me compré para el chino, es lindo, pero es un color con mucho brillo. Es lindo, es hermoso, te voy a hablar más. Es una forma de una calavera. Me compré para el chino 20 pesos. Este me lo compré en Córdoba. Es un amarillo pato. Es bonito, pero queda muy amarillo. Es como, o sea, como uno quiere. Como que mucho amarillo. Mucho. Y resalta bastante. Bueno, a mí me gusta que me resalte bastante. Después otro. Este que es Blueberry. Número 37 de Kotex. Es un moradito. Como dice Blueberry. 37. Y bueno, es muy oscuro, mucho color, no se nota que sea morado. Pues acá tenemos un pimenta. Me olvidé que tenía este, pero bueno. Pimenta colorada, o sea, mejor que la pimenta. Pimentina, perdón. Me confundí, me acuerdo con otro esmalte. Este es muy bonito, pero es como rojo y no es un ardente como dice, o sea, no es tan... Es lindo, no es hermoso, no dice que sea feo, pero resalta mucho. Este es un lila muy bonito, me lo regaló mi tía. Es un púrpura, pero más claro, parece oscura, pero más claro. Es bonito, pero queda purito, el uña. Eso me lo metí en San Luis. Yo soy de Buenos Aires, perdón, capital, porque si no. Este me compraron en el barrio chino, me regalaron. Es un celestito. Tiene forma como de una niña vestida de flor, de unicornio. Bueno, es muy bonito. En total, estos esmaltes tengo 105. Bueno, espero que les haya gustado este video. Yo sé que no tengo una buena cámara, así que por favor, pónganle me gusta abajo, suscríbanse y por favor, háganle esfuerzo, no me hagan sentir mal. Así que les veo en el siguiente video. Y no soy la belleza, pero vamos a hacer lo posible de